Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, eh, entonces, bienvenidos de nuevo a Energía y Democracia. Este evento lo hemos coorganizado entre Amigos de la Tierra y Marea Deliberativa y está cofinanciado por la Unión Europea y la Coordinadora de ONGDs en el marco de la presidencia de la Unión Europea. Esto son requisitos legales de contároslo, pero es muy importante porque también implica, es importante para luego entender el contexto de por qué nos reunimos aquí. Em, Como sabéis, España estaba eh, ocupando el puesto de la presidencia de la Unión Europea durante este semestre y en este periodo vamos a tener una reunión de consejeros de energía de todos los ministros de energía de la Unión Europea en Las Palmas de Gran Canaria a finales de este mes. Entonces, eh, es una oportunidad que no podemos perder de alzar nuestra voz como sociedad civil. Precisamente, más aún en este momento de que el gobierno del país que está presidiendo la Unión Europea está en funciones, al menos de momento, ¿no? Entonces, es ahora cuando nos corresponde a nosotros el colaborar en marcar la agenda de la Unión Europea. Em, entonces, es importante que generar estos espacios de coordinación de la sociedad civil y poder acudir a finales de noviembre a esta reunión de consejeros de la Unión Europea y entregarles nuestra postura y nuestra voz, alzar nuestra voz para que ellos expandan su imaginario y puedan asegurarnos de que puedan tener en cuenta cosas que a lo mejor no estaban teniendo en cuenta, cuestiones energéticas y de democracia y de acceso a la energía. Bueno, sin más preámbulo, no sé si me he presentado, yo soy Nicolás, el coordinador de Marea Deliberativa, y nada, voy a hacer unas breves introducciones y después cederé las riendas a Virginia, que está aquí facilitándonos. En la primera parte de esta reunión vamos a contar con Pau y Nuria, que nos van a hacer unas breves ponencias. Pau de Vilches es profesor de Derecho Público de la Universidad de las Islas Baleares y fue el coordinador de la Asamblea Ciudadana por el Clima de Mallorca y nos va a contar un poco sobre qué son las asambleas ciudadanas y cuál fue su experiencia en, en coordinar la de Mallorca. Y Nuria es coordinadora de La Palma Renovable, eh, en donde está también organizando una Asamblea Ciudadana de Energía en La Palma y es colaboradora de Energía Bonita, que es una comunidad energética también en La Palma, si no me equivoco, ¿verdad, Nuria? Bueno, pues vamos a escucharles a Pau y a Nuria durante 20 minutos, media hora, y atenderemos a unas preguntas después de lo que pueda surgir de sus intervenciones y después daremos paso a la Asamblea Popular propiamente dicha. Así que si quieres, Pau, comenzar. Perfecto. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por la iniciativa. Es muy importante poder tener estos espacios de aprendizaje y de reflexión colectiva. Pero antes de empezar, me salgo un poco del tema, pero quería simplemente constatar mi horror absoluto ante lo que está sucediendo en Gaza. Creo que hay que aprovechar todos los espacios posibles para denunciar el genocidio que se está cometiendo allí y desde la impotencia que siento como profesor de Derecho Internacional que trabaja sobre estas cuestiones y que intentamos presionar en todos los ámbitos para que al menos pueda haber un alto el fuego que permita unas conversaciones de paz, me permito aprovechar este espacio pues, para reiterarlo, ¿no? Creo que ante esta inhumanidad flagrante es necesario dejar claro en cualquier espacio el horror que sentimos ante lo que está sucediendo. Dicho esto, voy a compartir pantalla con vosotros. He hecho una pequeña presentación. En cualquier caso,
Si lo que estoy explicando pues ya os lo sabéis o queréis hablar de otras cosas, pues estoy a vuestra disposición, ¿vale? Tanto ahora como en la sesión de preguntas. Bien, vamos a hablar de las asambleas ciudadanas por el clima y la primera pregunta que nos tenemos que hacer, siempre es importante hacerse preguntas, es ¿por qué las asambleas ciudadanas por el clima? ¿Qué relevancia tienen? ¿Por qué es necesario o por qué creemos algunos que es necesario instaurar estos mecanismos de deliberación informada, ¿no? Bueno, pues bastan algunos apuntes, ¿no? Esta gráfica muestra las anomalías de temperatura por mes, año a año, y vemos como la línea negra, la superior, implica unas anomalías muy superiores a todas las que se han producido en los otros años. La pérdida de hielo, tanto en la Antártida como en Groenlandia, no deja de acelerarse. Este gráfico muestra básicamente las variaciones de temperatura en los últimos 2021 años y vemos cómo en los últimos años la cuestión se ha ido completamente de madre. Pero esto es en términos de temperatura, pero si hablamos de concentraciones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, por ejemplo, las concentraciones actuales no se habían visto en los últimos 800.000 años. Y si hablamos de gases de efecto invernadero en general, incluyendo metano, por ejemplo, no se habían dado en los últimos 2 a 3 millones de años. Esto es mucho antes de que naciera el Homo sapiens, ¿no? Estamos pues en tierra ignota. Nunca antes hemos vivido en una situación semejante. Y creo que la insuficiencia de las acciones que se están llevando a cabo quedan perfectamente ilustradas por la portada del último informe del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente que se publicó hace 2 días, que es este. No hay palabras para describir esto. No sé si estáis familiarizados con los informes de Naciones Unidas, pero en general suelen hacer juegos con gráficas de cosas que suben, que bajan, arbolitos y tal. Pues bien, parece que los expertos de Naciones Unidas, ante lo grave de la situación, de la emergencia climática, se plantean ya la necesidad hiperurgente de tomar medidas drásticas. Bueno, pues ante esto, ¿qué podemos hacer? Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de cambio climático y que a veces tenemos tendencia a olvidar es que no es una plaga bíblica, ni son unos extraterrestres que nos hayan hecho algo por encima y que nosotros ya estemos sufriendo, sino que somos nosotros, los seres humanos, principalmente los del norte global, que hemos provocado este problema. Y esto tiene una ventaja, y es que de la misma manera que lo hemos provocado, tenemos las herramientas o sabemos qué tenemos que hacer para darle respuesta. ¿Qué sucede? Que para darle una respuesta adecuada necesitaríamos llevar a cabo cambios estructurales enormes, rapidísimos, que de hecho no se han producido a esta escala nunca en la historia. Son cambios sin precedentes. Claro, hay herramientas que nos podrían permitir llevar a cabo esos cambios y el propio IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha identificado algunos, como el compromiso político, la cooperación internacional, etcétera. Pero el que nos interesa principalmente es este, el segundo, el de una gobernanza inclusiva. Es decir, que la toma de decisiones incluya a actores que hasta ahora no han sido tenidos en cuenta. No solo que incluya a nuevos actores, sino que también establezca nuevos mecanismos que permitan a esos actores participar de manera cualitativa en la toma de decisiones. Claro, hablamos de nuevos actores y principalmente estamos hablando de la gente, porque lo que serían los gobiernos, lo que serían las empresas, las organizaciones internacionales y las ONGs ya hace muchos años que están participando en este tipo de dinámicas, pero la gente no. Y es fundamental la gente. ¿Por qué? Porque si los cambios que tenemos que hacer son tan trascendentales que modificarán muchas de las cosas que tenemos asumidas hoy como normales, no tener en cuenta a la gente es erróneo por varias razones. La primera es porque sería moralmente erróneo. Si tú tomas decisiones que van a afectar a los demás, es normal asociar a los demás a esas decisiones. La segunda razón es desde un punto de vista práctico. Si tú tomas decisiones de cambio profundo sin tener en cuenta a la gente, es posible que la gente no lo entienda y se oponga a esos cambios, con lo cual todavía será peor. Pero además, y en tercer lugar, es que sirve, es de hecho más eficaz. Tomar decisiones de cambio profundo asociando a esas decisiones las personas, la gente que tendrá que ser
actor y sujeto de esos cambios, permite que las decisiones que se tomen sean mucho más acertadas y mucho más realistas respecto de la realidad de cada lugar y de cada espacio. Y aquí surgen las asambleas ciudadanas por el clima, como uno de esos procedimientos nuevos que había mencionado antes para encauzar la participación ciudadana. Hay otros muchos mecanismos, pero bueno, vamos a centrarnos hoy en las asambleas ciudadanas por el clima. Asambleas ciudadanas que aquí veis se han hecho ya bastantes, aunque es necesario tener en cuenta que es un fenómeno bastante europeo. Esto no es negativo en sí, es decir, la diversidad cultural, social en el mundo es inmensa y hay que tenerlo en cuenta. Y hay mecanismos que son interesantes aquí y que quizá no se pueden llevar a cabo en otras partes, y mecanismos muy interesantes en otras partes que quizá no estarían adaptados aquí. No tiene nada de negativo en sí, simplemente constatar una realidad. Y si os fijáis, justo en el centro aparece una flechita en medio del mar Mediterráneo, y esa flechita, bueno, pues señalaría o debería señalar unas islas que existen, que se llaman las Islas Baleares, y donde se han llevado a cabo una asamblea ciudadana justamente este año. La Asamblea Ciutadana pel Clima de Mallorca. Y aprovecharé el ejemplo de Mallorca para dar 4 pinceladas de en qué consiste una asamblea ciudadana. Porque muchas veces, y Nuria aquí se lo ha encontrado intentando convencer a las autoridades de La Palma de hacer una asamblea ciudadana allí, cuando hablamos con la gente de asambleas ciudadanas se piensan que simplemente, pues bueno, pues abres un espacio, haces una reunión con la gente y que digan un poco lo que piensan y ya está. Y no, no es para nada eso. Es un mecanismo complejo, de deliberación informada, facilitada, y que lo que persigue precisamente es que esa participación sea de calidad, ¿vale? En todos los sentidos. Muy bien. ¿Qué implica eso? Pues implica, por ejemplo, que hay que seleccionar a la gente. En Mallorca, ¿cómo lo hicimos? En Mallorca empezamos por enviar 10.000 cartas aleatorias a la ciudadanía de Mallorca. De esas 10.000, obtuvimos alrededor de 500 respuestas que nos dijeron que estaban interesados, interesadas en participar en la Asamblea Ciudadana por el Clima. Y de estas 500, escogimos a 60 para que fueran los participantes definitivos. ¿Cómo las escogimos? ¿Vale? Esto también es importante. Las escogimos, bueno, aquí tenéis a las 60 personas, faltan algunas, pero no querían salir en las fotos, pero más o menos. Pero esas 60 se escogen en base a distintos criterios. Es súper importante tener en cuenta toda una serie de criterios para evitar, por ejemplo, que todos sean hombres blancos, mayores, con unos ingresos altos y con estudios universitarios, que es lo que suele pasar, ¿vale? Entonces, establecimos 5 criterios de selección y escogimos 5 porque eran 5 sobre los que teníamos información estadística precisa y actualizada. Era la edad, y además, como los jóvenes y los niños serán los que más sufrirán los impactos del cambio climático, quisimos reducir la edad de participación y por eso la pasamos de 18 a 16. El género, los ingresos, aquí dividimos en personas que ganaban hasta 1.000 euros, hasta 2.000, hasta 3.000 o más de 4.000. La localidad, porque es muy importante que no venga todo el mundo de la gran ciudad, o que no venga todo el mundo de un pueblo determinado donde soy muy activos, pero los otros no. Y finalmente el nivel de estudios. Y aquí de nuevo fuimos hasta sin estudios, hasta estudios universitarios, pasando por todas las etapas. ¿Ello qué nos permite? Esto lo que nos permite es que al final esas 60 personas, sí son 60, pero son representativas de la realidad demográfica de Mallorca o del espacio en el que se quiera llevar a cabo esa asamblea. Y es básico, porque esas personas no han sido escogidas, no han sido votadas, pero sin embargo, para que las reflexiones intenten reflejar al máximo la realidad del lugar, importa y mucho que esas personas respondan a esa diversidad. Esto lleva tiempo, lleva dinero, lleva esfuerzos, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, igual que el envío de cartas. Muy bien, más cosas. Esas 60 personas no van allí a hablar de lo que sea, de lo que los preocupa el cambio climático o no, sino que parten de una pregunta concreta, una pregunta que es la que estructura la discusión. En Mallorca decidimos que la pregunta sería la siguiente: ¿qué necesitamos hacer en Mallorca de aquí a 2030 para responder a la emergencia climática de manera justa y efectiva?
Y esta pregunta, que parecerá más o menos larga, más o menos concreta, tiene varias razones de ser. La primera, decimos qué necesitamos hacer en Mallorca, porque lo que nos preocupaba era identificar medidas que pudiéramos llevar a cabo desde la isla o desde la comunidad autónoma, desde Baleares, ¿vale? El ámbito de decisión política en el que más pueden influir las personas participantes. Segunda cuestión, de aquí a 2030. ¿Por qué? Quizá algunas de vosotras sabéis que para tener opciones reales de contener el aumento de temperatura a 1,5 grados, más o menos, deberíamos cortar a la mitad nuestras emisiones de aquí a 2030. Porque si no lo hacemos, se nos va totalmente el climate budget, el carbon budget que tenemos, el presupuesto de carbono, para esos 1,5 grados. Entonces, esa fecha de 2030 es importantísimo. También porque si nos vamos a 2050, uno tiene tendencia como a retrasar las decisiones difíciles más adelante. En tercera cuestión, la emergencia climática. El cambio climático no es simplemente algo que está sucediendo y ya está, sino es algo que está teniendo ya consecuencias graves, catastróficas y que se multiplicará en el futuro si no le damos respuesta. La noción de emergencia para nosotros también era muy importante. Y por último, dos cuestiones adicionales. La respuesta tiene que ser justa y esto es básico porque no se dará una respuesta adecuada al cambio climático si se perpetúan las desigualdades. Dar respuesta a las desigualdades, hacer más justa nuestra sociedad, es una herramienta imprescindible también para poder dar respuesta al cambio climático. Y en último lugar, la respuesta tiene que ser efectiva. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que no basta tomar medidas simplemente que quedan bien, que no son difíciles y que, bueno, que las podemos poner y que son fáciles y que no cuestan dinero y que no cuestan esfuerzo, pero que al fin y al cabo no sirven para responder de manera eficaz a la emergencia climática de aquí a 2030. Muy bien, esto lo estructuramos en 5 sesiones. La primera sesión era introductoria y era introductoria desde 2 puntos de vista. El primer punto de vista sobre el cambio climático. Cambio climático a nivel global y también a nivel de Baleares. Soy el presidente del Comité de Expertos de Cambio Climático de Baleares y aprovechamos para presentar nuestro informe sobre cuál era el estado de la situación. Pero también era un momento para introducir, para presentar a los participantes las dinámicas de participación, para que se conocieran, para hacer grupos, para hacer dinámicas divertidas, para coger confianza. Porque es imprescindible que en este tipo de actividades la gente confíe los unos en los otros. En segundo lugar, el segundo día, ¿qué hicimos? Nos centramos en la generación de energía, principalmente en electricidad. En la tercera sesión nos centramos en transporte. Y es importante porque en Baleares, que en tanto que islas turísticas, el transporte tiene mucho peso. En la cuarta sesión hablamos de ecosistemas y era muy importante abordarlo también desde dos perspectivas. En primer lugar, porque los ecosistemas son muy vulnerables al cambio climático y esto a veces tendemos a olvidarlos. Hay, por ejemplo, iniciativas en contra de las energías renovables diciendo que tienen un impacto sobre los ecosistemas. El problema es que si no damos una respuesta adecuada al cambio climático, esos ecosistemas se irán a la porra de manera Pau, definitiva. Entonces, es importante tenerlo en Pau, cuenta. discúlpame. Segunda cuestión, voy un poco rapidito, Muy porque se bien, está acabando gracias. el tiempo. Segunda cuestión, es que los ecosistemas también son una herramienta imprescindible para dar respuesta al cambio climático. Por ejemplo, la Posidonia oceánica, una alga que tenemos en Baleares, es el principal sumidero de carbono de Baleares. Entonces es importante que la gente sepa pues tanto la fragilidad de los ecosistemas como su relevancia a la hora de dar respuesta al cambio climático. Y la última sesión sirvió para adoptar las propuestas definitivas de la Asamblea. Muy rápidamente, nos centramos en las dos primeras sesiones en energía y transporte porque juntas hacen más del 80% de las emisiones. Recordaréis que la pregunta era dar una respuesta eficaz. No abordar estas dos cuestiones implicaba dejar fuera la mayoría de emisiones. Y contamos con asesoría científica durante todo el proceso. Me saltaré los principios, los resultados. Evidentemente, las propuestas súper importantes, súper trabajadas, pero más allá de las propuestas que se aprobaron la gran mayoría por un 90% de los participantes, es decir, un nivel de consenso altísimo, ¿vale?
Además, lo importante es el empoderamiento de los y las participantes, ¿vale? A través de las discusiones, a través de los debates, cuando presentaran las propuestas a la prensa, a la ciudadanía, reuniéndose con la presidenta de la comunidad autónoma, con los consejeros, con los directores generales y, además, una vez acabado todo esto, yendo pueblo a pueblo explicando toda la experiencia de lo que habían hecho. Esto es importantísimo, el empoderamiento, que vaya más allá de la propia experiencia de la asamblea. Lo que decía aquí, como resultados positivos. Un resultado positivo muy importante también es el de tejer red, ¿vale? Y me voy a los desafíos porque tengo poquito tiempo. Hay múltiples desafíos, desde lo que cuesta hasta lo poco preparada que están las administraciones públicas para dar apoyo a estos procesos y para después recoger las recomendaciones y propuestas. La disponibilidad de tiempo necesario tanto para pensar como para hacer, la coordinación entre todos y una cuestión muy importante, el post-asamblea. Preparar muy bien qué sucede cuando se ha acabado la asamblea, para no dejar a la gente tirada, para hacer un seguimiento de las propuestas y para ver de qué manera se puede seguir avanzando. Ya acabo. Muy importante, a nivel europeo existe la Red Europea de Conocimiento sobre Asambleas del Clima, el NOCA, que tiene una cantidad de recursos brutales. Os aconsejo que vayáis a su página web y hacen formación continua sobre distintos temas de esto. Y en España está la Red de Liberación y Democracia, que también reúne a unas 50, 60 personas, tanto de Portugal como de España, que trabajan sobre estas cuestiones y que si os interesa también os aconsejo buscar. Dicho esto, muchísimas gracias por parte de todos y todas los que participamos en la asamblea. Gracias, Pau. Y es una pena el tiempo que corre, pero porque el tema da para hablar horas y horas. No sé si nos podrás compartir la presentación para Por que supuesto, sí, sí, os la podamos enviaré. Sí, sí. después enviarla a todos los participantes. Damos paso entonces a Nuria, Nuria Albet, que nos va a hablar también de su experiencia en La Palma, en Energía Bonita y su proyecto de la Asamblea Ciudadana de Energía de La Palma. Adelante, Nuria. Hola. Pues muchas gracias. Me uno a las gracias que daba Pau de crear este espacio tan importante. Me uno también a la denuncia que estaba haciendo sobre la situación de genocidio en Gaza y añado que es Gaza, es Ucrania, es muchas guerras, ¿no? Y en la situación de cambio climático en la que estamos yendo, esto no irá a menos, irá a más, ¿no? Con las situaciones de todo lo que está pasando con el clima, que cada vez nos va a costar más dinero, cada vez vamos a tener menos recursos disponibles y esto genera tensiones en la sociedad. Y lo que tenemos que hacer, a mí personalmente todo esto todavía me mueve más, ¿no? A crear todas estas herramientas que estamos creando, como son las asambleas ciudadanas, como son las comunidades energéticas y todas estas otras herramientas que tienen que ver con democratizar la sociedad y el sistema energético, entre otros, ¿no? Yo creo que la energía es la que estamos trabajando porque al final la energía es poder, ¿no? La energía lo mueve todo, la energía es vida y si dejamos que nos hagan la energía de otras maneras, pues saldrá mal, ¿no? Entonces tenemos que recuperar ese esfuerzo de democratizar la energía y en esto estamos, ¿no? Eh, También voy a ir muy rápido, gracias también Pau, porque has hecho una introducción maravillosa. El problema que yo creo que tenemos ahora mismo es que estamos ya viendo cómo los gráficos se nos están disparando, estamos viendo cómo estamos poniendo objetivos claros, concisos en Europa y en muchos otros lados y no estamos cumpliendo y estamos como pensando, ¿no? Estamos aquí cambiando, intentando cambiar todo y el CO2 continúa aumentando. ¿Qué está pasando? Yo estoy convencida que una de las razones principales es que vivimos en un sistema económico que es ecocida, es biocida, es suicida y nos está empujando hacia el precipicio, aunque todos estamos de acuerdo y hemos dicho, no, no, queremos reducir las emisiones porque tiene todo el sentido, es lógico. Pero aún así tenemos unos incentivos de crecimiento económico, unos incentivos integrados en el sistema económico que nos está llevando a eso, a destrozar el planeta y para las futuras generaciones humanas, para la actual y también para el resto de vida, ¿no?
en esta situación, ¿no? Tan, bueno, es bastante horrorífica, ¿no? O sea, da miedo realmente. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a gestionar todo esto y tenemos que aprender a construir cosas bonitas. Y en estas, intentando construir cosas bonitas, pues construimos una cooperativa comunidad energética, Energía Bonita. Voy a enseñar una foto porque dicen que las fotos eh, dicen más que las palabras. Comparto un momentito. Porque justamente, de hecho, ahora mismo estamos de celebración porque ven aquí al centro que hay nuestro primer autoconsumo colectivo de 100 kilovatios que prontísimo empezará a funcionar, que es una de las cosas que estamos haciendo en la cooperativa, pero también ¿no? es lo que se ve, la instalación que estamos haciendo, pero yo quería poner valor a todo lo que está alrededor, que normalmente no se ve, pero para mí es la clave de las comunidades energéticas, el crear comunidad y el transformar la manera, ¿no? Los cómo, ¿no? Decía antes que lo que estamos haciendo es poner objetivos en un sistema económico ecocida. Lo que tenemos que hacer es cambiar los cómo estamos haciendo las cosas. Una comunidad energética como la nuestra es una cooperativa que es sin ánimo de lucro, y sin ánimo de lucro mucha gente puede decir, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, pues esto lo que significa que puede ser como una pequeña etiqueta, pero en la base lo cambia todo, porque nosotros no estamos obligados a generar más y más beneficios para estar en un IBEX 35, sino que los beneficios económicos que estamos generando son para transformar la sociedad. Entonces, como una rueda virtuosa, ¿no? Lo que estamos generando, porque tenemos cada vez más recursos para ir cambiando todo lo que tenemos que cambiar ahí fuera en el mundo y ahí dentro en las personas. Por eso todas las fotos alrededor he puesto personas, podría poner muchas más fotos de personas, desde, ¿no? Aquí las primeras personas en una mesa que oficialmente fueron a la notaría, a todo el resto, que es lo más importante, ¿no? Desde los espacios formales, como aquí arriba a la derecha, ¿no? de las votaciones, pero yo siempre digo que una asamblea es un espacio formal para votar, pero cuando llegas a la asamblea tienes que tener todo el trabajo hecho. Nosotros tenemos grupos de trabajo y hacemos mucho trabajo constantemente, ¿no? De debatir, de formarnos. Por ejemplo, aquí a la izquierda, esto es una foto justo de la semana pasada, que ahora estamos trabajando el tema del derecho a la energía, a la pobreza energética. Hicimos una merienda, que también es importante estas cosas, ¿no? de generar estos espacios que las personas se sientan cómodas y que podamos debatir de cómo hacemos para integrar todas las personas posibles, ¿no? Justamente el derecho a la energía y la pobreza. En nuestra cooperativa necesitas pagar 100 euros para hacerte socia. Cómo las personas que no pueden pagar 100 euros las podemos integrar. Entonces, ¿no? Ya desde estos encuentros, estas formaciones que estamos haciendo sobre estas situaciones, que muchas veces no son visibles, pero cuando te formas y ves los números, pues son situaciones horrorosas que tiene que vivir muchísima gente. Y en eso ya estamos trabajando, le estamos dando vueltas. No tenemos la solución a todo, es que no tenemos la solución a nada, pero el proceso, el cómo, yo creo que es la solución. Aquí arriba justo es una foto de ayer que como los paneles están en un cole, pues les enseñamos, les explicamos a los niños, ¿no? lo que estamos haciendo ahí arriba en la cubierta. Y bueno, todas estas formaciones, ¿no? y espacios que transforman al final a las personas, que a mí me encantan porque dentro de estos espacios yo hace muchos años que estoy pensando y trabajando en energía, pero es que no hay soluciones claras y en estos espacios todas aprendemos, ¿no? y todas les damos vueltas. Esto, un poco para mí, las herramientas de democratización, la comunidad energética, las asambleas ciudadanas son herramientas complementarias, necesitamos muchos más, pero estas yo creo que son complementarias y además se retroalimentan una a la otra. Yo tuve, no lo he dicho antes, tuve la enorme suerte de estar también presente en una de las que, Pau, cuando organizaron la de Mallorca, hablando de comunidades energéticas justamente, y a mí lo que me fascinó es que al par de meses o así, lo que decía antes Pau, ¿no? del empoderamiento de la gente que cogen en estos espacios, me llamó uno de los participantes que estaban yendo por los pueblos y que les hablaban de comunidades energéticas a los ayuntamientos y no sabían cómo hacerlo, que le explicara cómo hacerlo porque lo hacían ellos, ¿no? Entonces, esto es lo importante realmente, que la gente empiece a cambiar el chip a que tenemos que hacer y repito, los cómo. No sé si yo creo que lo dejo aquí y si hay preguntas, pues lo
lo recojo, pero eso, ¿no? Lo importante es que no esperemos más porque estamos en una situación muy, muy, muy crítica como sociedad. Yo creo que también tenemos que hacer un proceso ahora, ¿no? de, de aceptar las pérdidas de lo que hemos perdido ya, que no se va a recuperar, todas las especies que se han perdido, todo el dolor que está habiendo y que continuará habiendo. Tenemos que aceptarlo, integrarlo, saber cómo gestionarlo y a partir de aquí aprender a cómo hacerlo, todo lo que viene, que será un aprendizaje, creo, como especie, como humanidad, muy, muy importante y bueno, espero que lo sepamos hacer lo mejor posible. Muchísimas gracias, Nuria. Es fascinante tu trabajo y toda la experiencia que estás aportando. Em, bueno, aquí se cierra, vamos a empezar a cerrar la sesión la primera parte de la sesión de introducción de Pau y de Nuria. Em, y más adelante daremos paso a la Asamblea Popular. Pero antes de terminar, quería saber si entre los asistentes tenemos alguna pregunta, aprovechar que contamos con tan increíbles personalidades aquí para, no sé, aprender un poco más de las comunidades energéticas o las asambleas ciudadanas. Si se os ha surgido alguna pregunta, es el momento de lanzar. Bueno, creo que Sí, ha quedado todo perdona, clarísimo, creo. Ah, bueno, Juan, dale, Nicolás, sí, adelante. perdona. No, es que yo debo reconocer que estoy un poco descolgado. Yo participo porque un amigo mío, Carlos Revuelto, no podía estar hoy y colaboramos los dos en una comisión dentro de la diócesis de ecología, de compresión ecológica, digamos, ¿no? De ecología integral. Pero me ha parecido, digamos, tremendamente interesante, ¿no? El planteamiento, tanto el que ha hecho Pau como el que ha hecho Nuria, ¿no? Me encantaba esto que decía Nuria, me ha gustado muchísimo porque lo he captado a la primera, ¿no? El énfasis en las personas, digamos, en crear comunidad en torno a la comunidad energética, ¿no? Que es algo que va más allá del hecho técnico o así, ¿no? Pero, y por cierto, quería aprovechar, se ha hecho mención, se ha hecho un recuerdo a la situación en Palestina y a mí me venía a la cabeza, sabiendo que Nuria está en La Palma, también el hacer referencia a algo que está tremendamente ligado a toda esta situación, porque tiene la misma raíz, ¿no? De un sistema económico, no sé cómo decir, perverso, ¿no? El del crecimiento ilimitado, que es el hecho de todos los inmigrantes, toda la gente que llega y especialmente a Canarias en su búsqueda justa, digamos, de, un, de una vida mejor, en definitiva, con el coste que tiene, ¿no? Para ellos y nuestra respuesta tan cutre, por así decirlo, de tan poca acogida, ¿no? Pero le quería preguntar a Pau, ¿cuál es la dinámica después de coordinación entre las asambleas, en este tipo de asambleas deliberativas en diferentes lugares? ¿Hay un contexto? Porque lo digo desde el desconocimiento absoluto, perdonad. Eh, Me refiero en términos de crear red, sinergias, de tener más capacidad de incidir fuera del ámbito local, que he entendido perfectamente. No sé, lo digo porque ahora, por ejemplo, y ante la presidencia española, y por muy lejana que parezca, pero tristemente muy importante, la COP de Dubái, para que no acabe siendo un fiasco como la de Madrid, es decir, para que se pueda llegar a algo, ¿no? O sea, de cara Eso. a incrementar el papel. No sé cuál es, si hay algún tipo de organización en este sentido. Sí, muchas gracias, Juan.
A ver, nosotros, por ejemplo, una cosa que no he explicado porque había muy poquito tiempo, es que antes de hacer la asamblea, a diferencia de otras partes donde es el gobierno que dice, bueno, pues vale, venga, que se haga una asamblea y paga a alguien para que lo haga, yo formo parte de una cosa que se llama el Laboratorio Interdisciplinario de Cambio Climático de la Universidad de Baleares. Entonces nos interesaban mucho estos temas porque nos dábamos cuenta de que las respuestas eran totalmente insuficientes y pensábamos, ¿qué podemos hacer para que se haga más y mejor? Y en ese sentido, contactamos con la European Climate Foundation, que es una fundación europea que da apoyo a la mayoría de asambleas ciudadanas que se están haciendo en Europa. Y ellos lo que hicieron fue darnos apoyo para que hiciéramos un estudio previo. Estudiamos lo que se hacía en otras partes, en Irlanda, en Escocia, en Francia y demás. Hablábamos con gente que había participado en todas ellas para aprender y de ese aprendizaje poder hacer un proceso que respondiera a la realidad de Baleares. Nos vimos con todos los actores institucionales, económicos y demás. Pero al mismo tiempo se ha creado esto que decía antes, el NOCA, que es el Knowledge Network on Climate Assemblies, que es muy potente. Es muy potente y reúne todas estas experiencias que están haciendo en todas partes, precisamente para ir mejorando. Por ejemplo, al principio la asamblea se hacía, acababa y ya está. Algo que hicimos distinto nosotros fue, primero, ese estudio previo sobre cómo se podría hacer bien la asamblea, es decir, que no sea algo que aterriza porque se hace igual en Berlín o en Londres, sino que responde a una realidad local, pero además también obtuvimos el compromiso de las autoridades de que, primero, de qué recomendaciones adoptarían como propias y se comprometieron a adoptar como propias aquellas que tuvieran un 90% como mínimo de apoyo. Al final del proceso era la mayoría, pero además obtuvimos el compromiso de que nos dijeran por escrito las que no iban a aplicar, ¿por qué no? Dentro de esta perspectiva de aprendizaje democrático. Y esto es algo que no se había hecho tampoco antes. Ahora se está llevando a cabo se está montando una en Bruselas que da otra vuelta de tuerca, porque es una asamblea permanente. Es decir, lo que se busca es no hacer algo que suceda ahora y que ya veremos si lo podemos replicar dentro de 2 o 3 años, sino crear un espacio permanente de representación pública que esté engarzado con la toma de decisiones de la administración. Y esto es espectacular. Pero claro, quizá para llegar aquí ha hecho falta, ¿no?, todos estos años de ir perfeccionando. Entonces, es un espacio muy interesante para ir aprendiendo. Y también se aprende no solo de asambleas ciudadanas, sino de otros mecanismos también de participación pública. No sé si era eso a lo que te referías. Sí, 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 es que me parece fundamental el énfasis en la gobernanza en términos de democracia participativa, que hay veces que dan ganas de darle la espalda a los partidos políticos, ¿no? Pero quizá hay que avanzar también en la línea de hacer llegar la voz también incluso a los partidos, no solo a la sí. institución como tal, y de hacerles entender que la forma tradicional está caduca, está pasada ya, o sea, pero claro, hay que darle mucha difusión, hay que hacer que sea lo más efectivo posible para que todos nos demos cuenta de la importancia de este cambio de dinámica. Porque hay Tenemos mucha que ir gente cerrando, que... Juan, Ah, discúlpame. perdón, ya está, sí, nada, lo siento. Pero compartimos el sentimiento y de hecho es crucial esta discusión a la que habéis aludido y lo que comentaba Pau de la permanencia de las asambleas ciudadanas por el clima. Antes de cerrar, quiero aprovechar también para recomendaros dos recursos. Desde Marea Deliberativa este año hemos impulsado un manifiesto con las grandes organizaciones ecologistas del país pidiendo, publicando y publicitando las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana Española que tuvo lugar, pero que probablemente muchos no conocíais, y también pidiendo más y mejores asambleas ciudadanas y asambleas ciudadanas permanentes en el modelo bruselense que mencionaba Pau. Democraciaporelclima.com, podéis encontrar ahí nuestro manifiesto y uniros y firmarlo también. Y en segundo lugar, también quería recomendaros a cualquiera que esté interesado también en el tema de las comunidades energéticas, em, eh, la serie documental que ha creado nuestros colaboradores de Amigos de la Tierra y que os voy a también enlazar por el chat,
y con una página de recursos también muy, muy accesible de cómo montar una y entrar en una red de colaboración en la que Amigos de la Tierra también son líderes en esto. Os dejo por el chat los recursos. Bueno, con esto terminamos la primera parte y si no me equivoco vamos a ir a un pequeño descansito, ¿verdad, Virginia? ¿Por qué no nos cuentas cómo va a ser a partir de ahora el resto de la tarde? Vale, pues gracias a Pau y a Nuria por su intervención. Lo que queríamos explorar aquí, realmente nuestro objetivo hoy, además de expandir nuestro imaginario con cosas que quizás no conocíamos, como las asambleas ciudadanas, como nos ha contado Pau, comunidades energéticas, es que esta gente, estos consejeros se reúnen y queremos hacer una pequeña exploración de democracia deliberativa jugando con ciertos elementos. No va a ser una asamblea ciudadana, claro, pero ¿qué pasa si conseguimos que todas las voces se escuchen y jugamos a ver si conseguimos sacar la sabiduría colectiva de este grupo, ¿no? Entonces, para que esto pase, queremos honrar tiempos largos y por eso el grueso de todo el rato, ¿no? De estas 3 horas a las que os convocamos, va a ser para esta parte de deliberar. Os contaré más a la vuelta porque creo que hay algunas personas aquí que no quieren quedarse a esto y es totalmente legítimo y está genial. Pero vaya, antes de mandaros al descanso, un poco decir que no hace falta sentir que sabemos sobre energía, ¿sabes? Sobre energía por existir en este mundo. No hace falta, no hace falta nada más que estés dispuesta a escuchar y dispuesta a estar aquí con nosotras, ¿vale? De verdad. Porque si no nos quitamos esto de que solamente los expertos pueden tomar soluciones, pues los expertos están tomando decisiones y no están teniendo en cuenta muchas otras cosas. Entonces, para eso estamos aquí, para poner nuestro corazoncito y nuestra sabiduría. Y yo tengo muchas ganas. Así que, si os parece bien, a todas las personas que os vais ahora, gracias por haber estado aquí. Tenéis correos para poneros en contacto y seguro que si queréis conocer algo más de lo que Pau y Nuria nos han compartido, podéis preguntarles ahora por el chat o preguntarle luego a Nico por el correo de Marea Deliberativa y os puede mandar más recursos. Y nos encontramos, yo ahora mismo tengo 47 en mi reloj. Si os parece bien estar aquí ahí 10, un descanso largo como para prepararnos para lo que viene también y para honrar un poquito nuestra tarde, ir preparándonos para encender nuestras cámaras quizás si nos apetece, porque esto es mucho más guay si nos miramos la carita y no tengáis miedo de verdad, que es muy guay. Necesitamos todas estas cosas. Hay caritas por ahí diciendo, uy, no, pero sí tengo miedo. y nada, por mi parte ya está, nos reunimos ahí 10. No sé si a Nuria, que no ha tenido oportunidad de volver a hablar, le apetece decir algo más de cierre, quizás a Pau. ¿No? Nuria. No, gracias. Y bueno, también añado a lo que estás diciendo, porque nosotros realmente nos encontramos en esta situación, que mucha gente no quiere hablar de energía porque cree que no sabe. Yo sé en teoría de energía y en cada espacio que estamos aprendo muchísimo de la gente que dice creer que no sabe. Entonces, que adelante y todo el mundo que participe. Muchísimas gracias, Nuria. Pues nada, yo pongo un poco de musiquita y nos vemos ahí 10, ¿vale? Gracias.